¿Cuál fue la muerte más insólita de alguien que conocías? Historia 1. Hace poco me mudé a otro país por trabajo, así que estaba en una zona horaria diferente. Una mañana me desperté y al revisar Reddit encontré varios mensajes que llegaron durante la noche. Abrí el primero y era un reportero del New York Times preguntándome si podía hablar sobre mi amigo, quien había emprendido un viaje sin retorno. ¿Qué había pasado? Luego llegó otro mensaje, esta vez de The Washington Post. Nunca un periodista me había buscado, y mucho menos para solicitar comentarios sobre algo así. Entonces busqué en internet y me enteré de que mi mejor amigo había sido despojado de la vida, junto con su esposa y su hijo, en un centro comercial en Allen, Texas. Los días que siguieron fueron un torbellino de mensajes y llamadas con condolencias, palabras de apoyo y ofertas para ayudar en lo que pudiera. Volé de regreso a casa y traté de contener la rabia por un momento para reconectarme con quienes fueron cercanos a él. Pero, aunque el dolor me destrozaba, sé que la familia está viviendo una pena que escapa a mi comprensión, mucho más profunda que la mía. Busqué ayuda en terapia. No puedo leer nada sobre lo ocurrido y me niego a ver fotos o videos relacionados. Quiero conservar la imagen de ellos tal como los vi por última vez. Descansen en paz, Q, Cindy y James. Historia 2. Una mañana recibimos una llamada que nadie quería escuchar. Nuestro amigo había emprendido el viaje sin retorno. A lo largo del día fueron llegando detalles, lentos y confusos, pero lo que se supo al principio fue que había puesto fin a sus días. La historia que circuló era simple. Entró a su garaje, encendió el carro y ahí terminó todo. Así porque ya dio la versión oficial durante meses, hasta que su esposa estacionó en ese mismo garaje por primera vez después del fallecimiento y, a la mañana siguiente, salió a arrancar el auto para ir al trabajo. Resulta que la puerta del garaje estaba averiada, de un modo muy particular. Desde adentro, con el control del carro, simplemente no se podía abrir. No recuerdo bien los detalles técnicos, pero fue algo significativo. Eso volvió a despertar la curiosidad de todos. Mucha gente empezó a cuestionar la versión oficial. ¿De verdad se quitó la vida? Entonces, ¿qué pasó? En un momento, alguien decidió revisar el historial de uso en su teléfono. Descubrieron que él había entrado al garage, encendido el auto y tras intentar abrir la puerta, decidió distraerse con contenido para adultos en el celular. Al parecer, se quedó dormido o perdió el conocimiento y falleció antes de darse cuenta de que la puerta nunca llegó a abrirse. Su rutina matutina que todos conocían, incluso su esposa, era esa: entrar al garaje, encender el carro, sumergirse en esos momentos privados y luego dirigirse al trabajo. Una muerte muy moderna, en un sentido trágico y cargado de absurdo. Historia 3. Mi abuelo. En una ocasión, el esposo de su hija fue a confrontarlo a su casa. La situación se desbordó violentamente. Le propinó un golpe en la cabeza tan contundente que lo dejó inconsciente. Lo tumbó de espaldas y, sin dudarlo, le arrebató la lengua con un alicate. Mi abuelo terminó perdido en su propio líquido rojo. No sientan lástima por él. Ese hombre actuó así porque había descubierto que mi abuelo había sometido a su propia hija, la esposa de aquel hombre, tiempo atrás. Para aclarar, el esposo no fue encarcelado. Alegó demencia y pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico hasta que consideraron que ya no representaba un peligro. Historia 4. Fue el mejor estudiante de su generación en la secundaria, consiguió una beca completa para Harvard. Luego, viajó por el mundo trabajando como maestro y asistente ejecutivo en el programa Fulbright. Más tarde, vivía en Washington, D.C., mientras estudiaba Derecho en la Universidad George Washington. Sin duda, la mente más brillante que he conocido en mi vida, lejos de cualquier comparación. Tenía un futuro asegurado, sobre todo en la política. Una noche estaba cenando con sus padres cuando, de repente, en medio de una frase dejó de hablar. Se llevó las manos al cuello como si estuviera atragantándose por un par de segundos, y de un momento a otro se desplomó. Quedó inconsciente antes de tocar el suelo. Fue un paro cardíaco repentino, sin haber tenido ningún problema cardiovascular antes, apenas tenía 27 años. Y todo esto pasó mucho antes del COVID. Así que a esos que se creen listos con sus teorías de vacunados, mejor que ni se les ocurra sacar conclusiones absurdas. Historia 5. Una chica conducía por una zona rural donde vive. Al llegar a un cruce, se detuvo, pero no se dio cuenta de que venía un coche en dirección contraria y siguió adelante. Chocó con el costado del otro vehículo, lo que hizo que éste se descontrolara y se fuera directo hacia una pared. Desafortunadamente, esa pared tenía una sección que había colapsado, dejando un hueco por donde el auto cayó. El vehículo terminó volcado sobre el techo, dentro de un drenaje inundado.
Algunos conductores que pasaban por ahí corrieron a ayudar, pero no pudieron abrir las puertas porque el coche estaba atorado boca abajo en ese drenaje. Para colmo, las recientes lluvias habían hecho que ese drenaje estuviera con un nivel de agua inusualmente alto. Lamentablemente, las 2 personas que viajaban en el auto se ahogaron. Un granjero local llegó en su tractor y se ofreció a ayudar a sacar el coche. Al hacerlo, vio la placa y se dio cuenta de que el auto era de su esposa. Resulta que ella y su hija Louise, de 22 años, habían salido esa mañana para hacer compras navideñas en la ciudad cercana. Apenas faltaban 3 días para Navidad. Durante la investigación, se supo que un hombre logró abrir un poco la puerta del copiloto mientras el auto estaba en el agua, pero no pudo sacar a Louise. Ella alcanzó a tomar su mano y él la sostuvo hasta que se ahogó. Muchas veces pienso en la cadena de infortunios que ocurrieron esa mañana, y en las personas que fueron testigos de todo. No conocía personalmente a la familia, pero vivimos en una comunidad pequeña y sé que mucha gente cercana sí los conocía. Historia 6. Tengo 2 historias para contarles. Hace años, mi abuelo solía ir casi todas las mañanas de lunes a viernes a una cafetería donde se reunía un grupo de unos 20 a 25 hombres retirados, semi-retirados o casi jubilados. Todos se conocían y siempre se sentaban en la misma mesa grande. En varias ocasiones, cuando tenía un descanso en la escuela, acompañaba a mi abuelo y así pude conocer a varios de ellos. Uno de esos hombres era una persona amable, siempre con un chiste limpio para contar. Él dirigía un lodge de caza y una reserva junto a su hijo y su nuera. Pero, de repente, dejó de aparecer en la cafetería. Le pregunté a mi abuelo qué había pasado con él. Resulta que un día, después de una jornada de caza, él y su nuera estaban haciendo las tareas de siempre: descargar, limpiar y guardar las armas. El armario de seguridad para guardar las cosas estaba en la planta alta, subiendo unas escaleras cortas. Ese día, el hombre se había lastimado la pierna y no podía subirlas, así que su nuera decidió subir sola, llevando cada arma de a una vez. Cuando ya quedaban un par de escopetas por subir, ella estaba en lo alto de las escaleras y le pidió a su suegro que se las pasara. Al intentar entregarle la primera, que ella tenía que tomar del cañón mientras él la sostenía por la culata, el arma se accionó inesperadamente. Se suponía que estaba descargada, pero por un error en el ángulo del traspaso, el proyectil alcanzó su rostro y cabeza. Fue instantánea. Después hubo una larga investigación que llevó meses. Finalmente, se determinó que el hombre era inocente y que el arma tuvo un mal funcionamiento. Sin embargo, él dejó de manipular esas cosas y prácticamente no salió de su casa, consumido por la culpa y la vergüenza, aunque su hijo sí logró perdonarlo. La segunda historia es de un amigo. Su padre fue un hombre muy exitoso, que llegó a ocupar puestos muy altos en finanzas y que fundó y vendió varios negocios prósperos. Había 2 cosas que amaba: trabajar en sus empresas y atender su rancho. Con el tiempo aceptó que su cuerpo empezaba a fallarle y que debía ceder el control del negocio. Mi amigo nunca trabajó junto a su padre porque sabía que mezclar familia y negocio no siempre es buena idea. Pero el padre le propuso un plan justo para transferirle la dirección. Mi amigo pasó varios meses aprendiendo y asumiendo responsabilidades poco a poco. Cuando llegó la hora, mi amigo tomó las riendas del negocio y su padre se retiró, dedicándose cada vez más a proyectos en el rancho. Un mes después del traspaso, el padre de mi amigo tuvo un lamentable percance con una retroexcavadora en el rancho y dejó este mundo. Era un pilar en la comunidad. Cientos, quizá más de 1000 personas, asistieron a su funeral. En el elogio fúnebre se dijo que había fallecido en un accidente con la máquina, pero no era cierto. Al día siguiente, mi amigo me confesó que no fue un accidente. Su padre decidió poner fin a sus días dejándose atropellar por la retroexcavadora. Es una historia muy triste. Yo extraño mucho al papá de mi amigo. Historia 7. Mi abuela fue despojada de la vida junto con su esposo por el hijo de él que no compartía vínculo familiar con ella, que residía en la propiedad. Todo comenzó cuando intentaron quitarle su consola de videojuegos por no pagar la renta durante varios meses. Él les arrebató la existencia y después permaneció en la casa durante una semana entera. Mientras sus cuerpos yacían fuera, en el pasto, justo donde había accionado su arma, la comunidad era muy pequeña. La gente sospechaba que llevaban varios días sin vida porque muchos los visitaban con frecuencia. Pero nadie se atrevió a comunicar la situación ni avisar a las autoridades. Fue hasta después de la misa del domingo, cuando los rumores llegaron a oídos del pastor, que alguien finalmente decidió alertar a las fuerzas de seguridad. Pasaron 10 días, y mi abuela ya estaba en un estado tan delicado que resultaba imposible verla o realizar un funeral convencional.
Tuvo que ser enterrada en un ataúd dentro de una bolsa especial para materiales peligrosos. Su despedida se hizo con el ataúd vacío, mientras que sus restos, según me han contado, fueron preservados en un lugar seguro cercano. Si alguna vez encuentran un cuerpo sin vida, por favor, no duden en informar. No se debe permitir que algo así caiga en el olvido. Historia 8. Hace unos años estuve saliendo con una chica por unas semanas, y todo parecía ir bien. Yo todavía estaba superando una ruptura complicada, así que quería tomar las cosas con calma. Pasaron unas semanas y ella me confesó que le gustaba a alguien más además de mí. Al parecer, sentía que con ese otro chico tenía una conexión más profunda, así que decidió poner fin a lo nuestro, sin resentimientos. Ella siguió con ese otro chico y nosotros mantuvimos una amistad. Unos meses después, ya estaban comprometidos. En menos de un año, se casaron y emprendieron juntos la aventura de explorar el mundo. Me alegré por ellos. Me invitaron a la boda y la verdad me divertí mucho. El novio, que ya era su esposo, conocía nuestra historia y nunca mostró demasiada cordialidad conmigo, pero juro que nunca tuve la intención de retomar nada con ella. Esa etapa ya había quedado atrás y todos la vivimos con tranquilidad. Para su primer aniversario de bodas, la pareja viajó a Islandia por primera vez, durante un recorrido por una cueva de hielo. Esta se desplomó sobre el grupo justo cuando ellos dos se encontraban adentro. Ella consiguió salir justo a tiempo, aunque quedó muy herida y con contusiones por todo el cuerpo. Pero él fue atrapado por el derrumbe y terminó perdiendo la vida en ese lugar. Lo que debía ser una experiencia maravillosa se convirtió en una tragedia profunda, y para colmo, ella estaba embarazada de varios meses de su primer bebé. Pasó meses internada en un hospital en Islandia, lejos de toda su familia y amigos. Tuvo que someterse a una terapia física bastante intensa porque sus piernas y cuerpo estuvieron al borde de quedar completamente dañados. Además, tuvieron que coordinar el traslado en avión del cuerpo de él de regreso a Estados Unidos. Fue todo un proceso complicado. Ella se recuperó lo mejor que pudo y finalmente tuvo una hija sana, que es simplemente adorable y se parece muchísimo a su papá. Sin duda, esa es la pérdida más desgarradora y sorprendente que he conocido en alguien con quien compartí momentos personales. Tengo su invitación de boda todavía pegada en mi refrigerador. De algún modo, siento que estaría mal retirarla. Mi corazón está con ella y con él. No puedo ni imaginar el dolor inmenso de perder a tu pareja en el primer aniversario de bodas, y al mismo tiempo estar para traer al mundo a tu hijo. Es como una escena sacada de una película aterradora. La vida puede ser tan injusta e impredecible. Historia 9. Tuve un jefe que era el piloto principal en una pequeña aerolínea. Era alguien muy carismático y genial, con esposa y varios hijos. Una noche, alquiló una Cessna y salió a volar, pero terminó estrellándose con mucha velocidad contra el suelo y perdió la vida. Lo más desconcertante fue que lo encontraron con los pantalones a la altura de los tobillos, y la copiloto que lo acompañaba, una estudiante, quedó atrapada y herida de gravedad bajo el tablero. Al parecer, él estaba recibiendo una ayuda durante el vuelo y en medio de eso intentó una maniobra arriesgada, una especie de giro de victoria en plena noche, que terminó en un desenlace fatal. El funeral fue, sin duda, el más extraño e incómodo al que he asistido en mi vida. Historia 10. Mi papá falleció en 2021 por esta misma época del año a causa de un accidente inesperado. Él simplemente disfrutaba de su paseo en bicicleta en un día despejado, recorriendo un camino pavimentado que bordeaba una hilera de imponentes álamos centenarios. De forma completamente inesperada, uno de esos majestuosos árboles cayó desde atrás y lo atrapó bajo su peso. Un par de personas que caminaban por allí lo encontraron. Estaba bajo el árbol, con el brazo levantado y aún mostrando un leve hilo de conciencia. La caída le provocó múltiples fracturas en el cuello y, para hacer las cosas aún más graves, sufrió una lesión cerebral severa por la falta de oxígeno, ya que las complejas fracturas dificultaron la atención médica para mantenerlo estable. Nunca volvió en sí y partió apenas una semana después. Era un pilar de su comunidad y sentía un amor profundo por los árboles. Su compromiso lo llevaba a ofrecer su tiempo como voluntario, llevando a niños en situaciones difíciles a conectar con la naturaleza y aprender de ella. Nada de esto tiene sentido, pero sucedió. Lo extraño con todas mis fuerzas y trato de no dejar que la ira o el resentimiento me devoren. Historia 11. Trabajaba en una tienda de abarrotes y me encargaba de reponer la sección de lácteos junto con otro compañero. Cada uno tenía su propio espacio en la tienda y, aunque cada quien hacía lo suyo, él era buena onda. Con los años, siempre nos saludábamos y bromeábamos un poco en el trabajo.
Parecía un tipo común, de esos que no llaman mucho la atención. Un día, salió a su hora de almuerzo, se subió a su camioneta y, presa de una sombra profunda, terminó su propia historia con un arma de fuego. Sentí una punzada de preocupación al ver que no regresaba a tiempo. Así que decidí salir a averiguar qué ocurría. Allí estaba su camioneta, aún estacionada en el mismo lugar. Lamentablemente, encontré su cuerpo, marcado por el gesto irreversible que había tomado. Jamás imaginé algo así, y la verdad, hasta ahora sigo procesando el impacto que me dejó esa experiencia. Historia 12. Tuve una alumna cuyo papá, al llegar del trabajo, la confinó en su habitación, le arrebató la vida a su mamá, que era su esposa, y luego decidió poner fin a sus propios días. La conocí cuando estaba en 9º grado, aunque todo eso había sucedido cuando aún cursaba 8º, era una chica sumamente dulce. Les pedí a los estudiantes que escribieran un ensayo sobre un héroe. Y que uno de los párrafos hablara de un héroe personal. Ella eligió a su mamá. Eso me conmovió tanto que terminé llorando. Historia 13. Todos le decían, el gordo Danforth. Una vez, un amigo me invitó a su casa y decidimos compartir un poco de hierba. El tipo era enorme, pero parecía buena onda. Al salir, mi amigo me sojusta y de paso que Danforth había sido el principal sospechoso en la investigación por la muerte de Jessica Dishon, porque encontraron una cuerda en un cobertizo que lo vinculaba. Me enojé mucho, no tenía idea de que me había metido a la casa de un hombre señalado por un crimen tan grave. Resulta que el tipo estaba tan corpulento porque tenía problemas para caminar tras una lesión en el trabajo. Entonces imagínate, los policías llegaban con todo ese rollo de si había causado el daño a la chica, pero él apenas podía sostenerse en pie. Su abogado aseguraba que todo eso era una absurda falsedad, una broma de mal gusto, mientras él esperaba el pago de su indemnización laboral. Pasa un año. Finalmente gana el juicio y recibe una suma de cientos de miles de dólares. Enseguida, intensifica su consumo de pastillas para el dolor. Se supone que se quedó dormido manejando y un tráiler lo embistió con brutalidad. Quedó tan devastado que ni siquiera pudieron despedirlo con una ceremonia. Todos pensábamos que seguro sí había hecho daño irreparable a Jessica y que esto era un justo castigo del destino. La fortuna para su familia y la muerte para él. Pero pasan varios años y detienen al tío de Jessica. Quien había estado abusándola, la sacó a la fuerza de su patio y le quitó la vida cuando ya era adolescente, porque ella amenazó con denunciarlo. Resulta que el gordo Danforth era inocente. La vida es muy rara. Historia 14. Mi tatarabuelo perdió la vida en la tragedia de la mina Howrick, en Pittsburgh, y mi abuela me narró lo sucedido. Resulta que un maldito mula explotó dentro de la mina y salió despedido como 60 metros, cayendo justo sobre él. Él falleció posteriormente en un tren hospital. Historia 15. Cuando tenía como 10 años, una familia que vivía unas casas más abajo tenía una hija de unos 8 años. Una noche, mientras la mamá estaba cocinando la cena, la niña entró corriendo a la cocina para preguntarle algo. La madre, que estaba machacando puré de papas en ese momento, se volvió para responderle con el machacador en la mano, y de repente una cucharada de puré hirviendo se le cayó al pie a la niña. La pequeña empezó a llorar sin parar y no se detenía. Llegó a vomitar por la desesperación de tanto sollozar. Pero, en medio de ese llanto incontenible y los vómitos, la niña inhaló un poco de lo que vomitó y eso le hizo dejar de respirar. Se desmayó. La llevaron de emergencia al hospital, pero no pudieron reanimarla. La mamá quedó destrozada y se culpaba a sí misma, y nunca volvió a ser la misma. Aunque hayan pasado tantos años, esa historia sigue grabada en mi mente. Fue una tragedia tan absurda y sin sentido. Qué terrible para esa familia. Historia 16. El amigo de mi tío tuvo un domingo bastante inesperado. Se levantó temprano, fue a misa, y al salir tenía hambre, así que decidió comprar una empanada para comerla en los jardines de un viejo palacio que está cerca. El clima estaba agradable, todo tranquilo. Se sentó en una banca para disfrutar su empanada. Pero de repente una rama de palmera se desprendió de sombrero y lo mandó al otro barrio de inmediato. Cuando mi tío me contó lo que había pasado, me quedé sin palabras. Aunque pensándolo bien, no parece tan mala forma de partir. Seguro estaba feliz, disfrutando de su empanada después de misa, en un jardín soleado y bonito. Historia 17. No era alguien que conociera, sino más bien alguien a quien vi perder la vida. Corrían los primeros años de la década de los 90 y yo tenía poco más de 20 años. Iba manejando detrás de una camioneta pick-up que transportaba un colchón colocado en posición vertical, sostenido por un joven. Íbamos tranquilos cuando de repente una ráfaga de viento atrapó el colchón y lo alzó en el aire, junto con el chico que lo sujetaba.
Él terminó cayendo al pavimento justo frente a mi auto. Salí del coche para ver si podía ayudar, pero estaba completamente inmóvil, de espaldas, mirando hacia adelante con una pequeña gota de líquido rojo que asomaba por su nariz. No diría que este recuerdo me ha perseguido con el tiempo, pero sí fue impactante ser testigo de aquello. Creo que mi mente pudo sobrellevarlo porque supe que su partida fue rápida, sin sufrimiento ni agonía. De cualquier manera, fue un día triste para ese joven. Más tarde supe que habíamos sido compañeros de generación en la escuela y que acababa de regresar de su servicio militar en el extranjero. Historia 18. Mi tío trabajaba como guardia federal en una prisión y enfrentaba una dura batalla contra una adicción y el trastorno de estrés postraumático. Atravesaba un periodo muy complicado, con problemas económicos y dificultades en sus relaciones personales, hasta que un día decidió atarse un machete a la mano y caminar hacia la estación de policía más cercana. Al llegar, comenzó a causar destrozos, rompiendo ventanas y dañando vehículos hasta que los oficiales salieron a investigar qué ocurría. Sin duda, él se lanzó hacia ellos y los policías reaccionaron de la manera que debían para evitar que alguien sufriera daños ese día. Era una persona de buen corazón, pero afectada por graves problemas mentales que no recibieron la atención necesaria. Lamentablemente, sus propias batallas y ese posible estrés postraumático terminaron impactando a unos oficiales inocentes, quienes no merecían tener que enfrentar esa situación. Lo extraño profundamente, pero no guardo ningún reproche hacia la policía por actuar como lo hizo, y deseo que el oficial que tuvo que usar la fuerza aquel día haya encontrado paz desde entonces. Historia 19. No murieron, pero estuvieron a punto. Una chica que fue compañera de secundaria de un amigo mío estaba en el drive-thru de un McDonald's a punto de pagar. De repente se le cayó la tarjeta del banco y abrió la puerta para recogerla. En ese momento, su pie resbaló del pedal del freno y, cuando el auto comenzó a moverse, su cabeza quedó atrapada entre la puerta abierta y la pared del local. Terminó en el hospital por varios meses, con una lesión cerebral traumática grave. Tuvo que aprender de nuevo a caminar, a hablar, todo desde cero. Los médicos quedaron impactados porque no creían que despertaría después de la primera cirugía. Historia 20. Cuando tenía 6 años, caminaba hacia la tienda para comprar un poco de dulces. De repente, un estruendo rompió la tranquilidad. Justo frente a mí, una botella de Jack Daniels estalló en 1000 pedazos. Observé cómo un hombre perdió el control de su motocicleta al chocar contra un auto y salió despedido por el aire. Al caer, sufrió fracturas muy graves en ambas piernas y un líquido rojo comenzó a brotar de manera incesante. En cuestión de minutos, su vida se apagó. Aquella experiencia me dejó tan paralizado por el miedo que no saqué mi licencia de conducir hasta los 42 años. Y hasta hoy, solo me atrevo a manejar para ir por un café o al supermercado, nada más. Historia 21. Un amigo con el que coincidí desde la primaria, la secundaria y luego en el trabajo. No éramos cercanos, pero siempre nos cruzábamos en diferentes momentos de la vida, y me había acostumbrado a encontrarlo ahí. Durante la pandemia, empezó a ir al gimnasio y a usar sustancias para potenciar su rendimiento. La verdad es que nunca fue ese tipo de persona. Siempre fue un chico tranquilo, un apasionado de los videojuegos, así que ese cambio me llamó mucho la atención. Hace un par de años, cuando todavía trabajábamos desde casa, mi novia me envió una noticia sobre un conflicto familiar ocurrido esa misma mañana. Básicamente, un hombre tuvo una discusión con su madre, descargó su ira sobre ella, perdió el control y luego, al intentar calmarse, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. La ambulancia lo llevó al hospital y, finalmente, puso fin a sus días. Me indignó muchísimo, porque soy muy sensible a cualquier acto de violencia o abuso, y realmente no tolero a quienes actúan así. Unos días después, fui con mi novia a recoger a su hija al gimnasio. Mientras esperaba en el auto, vi el obituario en la entrada y reconocí un rostro muy familiar. Entré en pánico, salí del auto de golpe, cerré la puerta con fuerza y me acerqué para leer con detenimiento. Era él, el compañero de trabajo, había emprendido el viaje sin retorno a los 25 años. De inmediato le escribí a una excompañera suya con la que aún mantenía contacto. Me confirmó que era la misma persona del noticiero. Su corazón había fallado, y los médicos sospechaban que el uso de sustancias para el rendimiento pudo haber acelerado ese desenlace. Como no éramos cercanos, no sabía mucho de su vida privada, pero según ella, había cambiado mucho con esas sustancias. Se volvió irritable y casi imposible de tratar, por lo que la mayoría empezó a alejarse de él. Todavía me cuesta comprender todo lo que pasó. Y ahora que volvemos a la oficina, se siente muy extraño no verlo allí.
Historia 22. ¿Los artículos de noticias sobre antepasados cuentan como fuente confiable? Mientras armaba mi árbol genealógico en Ancestry, me topé con una revelación que me conmovió profundamente. Resulta que uno de mis familiares perdió la vida en un accidente espantoso relacionado con agua hirviendo. Estaba trabajando en un lugar llamado Fowlers cuando, de repente, el techo cedió y cayó, cobrando la existencia de 3 personas y dejando heridas a 5 más. Mi antepasado cayó desde las alturas y luego fue víctima de las quemaduras causadas por el vapor liberado. En esencia, estaban realizando reparaciones en el techo cuando todo se vino abajo inesperadamente, atrapándolo bajo los escombros y, para colmo, el vapor terminó de sellar una escena que parecía sacada de una película de terror al estilo Final Destination, una forma desgarradora y terrible de partir de este mundo. Historia 23. Un día, unos amigos de mi papá estaban de fiesta en una cabaña junto al lago, compartiendo algunas copas. En medio de la reunión, uno de ellos tuvo la idea de estrenar la moto nueva de un amigo, una de esas tipo Crotch Rocket, para dar una vuelta. Así que se fue a toda velocidad y todos olvidaron que estaba por ahí haciendo maniobras peligrosas. Pasó como una hora cuando llegaron los policías y les informaron que el chico había perdido el control y chocado contra una señal de la calle, sufriendo una lesión grave en una pierna. Lamentablemente, lo encontraron en un estado crítico y, a pesar de la pronta respuesta, no logró resistir hasta la llegada de la ambulancia. Historia 24. Un amigo mío fue a una fiesta en una zona complicada de Milwaukee. Allí había un tipo llamado Kilo que tenía el control en ese lugar. Lo encontraron envuelto en 2 bolsas plásticas, una cubriéndole la cabeza, ambas ajustadas con ligas alrededor del cuello. Lo curioso era que Kilo era, digamos, alguien conocido. Mantenía buenas relaciones con la policía, por decirlo de alguna manera. Por eso declararon que se trataba de una sobredosis y el cargo se quedó en ocultamiento de un cadáver. Pero los análisis toxicológicos y otros informes no confirmaban esa versión. Tenía apenas 15 años. Y en otra ocasión me topé con un accidente justo después de que había ocurrido en la autopista. Un motociclista chocó contra un venado, salió disparado y luego fue arrollado. Cuando pasé, estaba tirado justo al lado de la ventana del copiloto. Resultó ser un buen amigo de mi tío. Nunca les contamos que lo habíamos visto. Yo tenía 16. La secundaria fue un tiempo extraño. Historia 25. En mi pueblo ocurrió un suceso que aún me deja marcado. Un hombre perdió la vida tras ser señalado ante la policía. Lo capturaron en plena noche, lo llevaron a un sendero apartado y le propinaron golpes hasta acabar con su existencia. Lo tenían atado y con la boca cubierta. Lo atacaron con un trozo de madera hasta dejarlo sin fuerzas. La policía supuestamente conocía al responsable, pero afirmaban que no contaban con pruebas suficientes para detener a nadie. Unos años después, mi hermano y yo conversábamos sobre aquel episodio, y fue él quien reveló quién había sido el autor. Resultó ser un joven de mi misma edad, unos 15 años, cursando 10º grado. Compartíamos muchas clases y en algún momento pensé que éramos amigos. Historia 26. En 2007, mi esposo acudió al servicio de urgencias por unos cálculos renales que le habían estado causando molestias durante años. Lo que debía ser una atención rutinaria se tornó en una tragedia. Lo trataron con una dosis desmedida de Dilaudid y, a pesar de ser el único paciente en el hospital durante 6 horas completas, perdió la vida. Era un hospital pequeño, ubicado en una zona rural. Tras realizarle 2 autopsias, la segunda la gestioné por motivos legales. Confirmaron que tenía más de 20 veces la dosis que un hombre de su contextura debería haber recibido. Todo fue una cadena de errores totalmente evitables y que jamás deberían haberse cometido. Aunque comprendo muy bien las etapas del duelo, la rabia aún no me abandona. En septiembre se cumplirán 18 años desde aquel suceso, y esa sensación permanece inmutable y profunda. Historia 27. Por suerte no perdió la vida, pero esta historia definitivamente invita a la reflexión. Conozco a alguien que una mañana apareció en la entrada de su casa, vistiendo solo sus boxers, cubierto de un líquido rojo, con un dolor intenso y casi atrapado en el frío de la madrugada. Tocaba la puerta con desesperación hasta que un compañero de cuarto, igual de desconcertado, le abrió y de inmediato lo llevaron al hospital. Durante el camino, comenzó a desentrañar los fragmentos de una pesadilla. En ella, la casa ardiendo y él luchando por escapar por la puerta principal que estaba cerrada con llave. Además, es conocido por su tendencia a caminar dormido. Al final se supo que sin despertar por completo, había recorrido el pasillo en ese estado, intentó salir por la puerta y al encontrarla cerrada, el pánico lo consumió.
Corrió despavorido de regreso a su habitación en el segundo piso, situada a unos 6 metros, y terminó lanzándose por la ventana. Sufrió múltiples heridas, algunas de las cuales requirieron tiempo para sanar, pero de no haber sido por la forma en que cayó, la escena podría haberse interpretado como un extraño intento de poner fin a su propia historia, a mitad de la noche. Historia 28. Cuando estaba en la preparatoria, la mamá de un compañero de clase y sus 2 hermanitas más pequeñas iban manejando hacia la universidad para almorzar con su papá. De repente, se desató una tormenta terrible con una fuerte inundación repentina, y quedaron atrapadas. El auto se llenó de agua. Las 3 se ahogaron dentro del vehículo. Las 2 niñas estaban en la primaria. Yo conocía a la mamá desde que era pequeño, porque ella siempre estaba muy involucrada en nuestra escuela, siempre acompañando en las excursiones y apoyando a la banda escolar. Aquella tragedia nos afectó muchísimo. Nuestro director de la banda canceló los últimos 2 días del campamento de música, porque todos estábamos devastados y queríamos asistir al funeral. Recuerdo claramente que lo vi llorar encima del podio, fue un momento muy duro para todos nosotros. Historia 29. Hace unos 2 meses, antes de la graduación, unos amigos de mi barrio de toda la vida estaban paseando en el auto, nada más dando vueltas por el pueblo. 2 de ellos tenían hermanos menores, y uno de esos hermanos tenía una motocicleta. Los hermanos menores decidieron subirse juntos a la moto y salieron rugiendo por la calle. Pero de pronto chocaron con el auto de los mayores. Los hermanos mayores vieron la escena con horror. La moto impactó de lleno a un lado del frente del auto, y sus hermanos pequeños salieron volando por encima del capó, cayendo de cabeza en una zanja cercana. Fue un choque terrible y, lamentablemente, ninguno de los 2 hermanos sobrevivió. Recuerdo que mi mamá tuvo que llamar a la mamá de ellos para preguntarle detalles sobre la graduación que hubiera sido la mía también si no me hubiese mudado, y esa madre destrozada nos contó lo que había pasado. Fue un golpe fuerte para todos. Historia 30. En un fin de semana lluvioso durante un feriado, los chicos del vecino de al lado y un amigo caminaban de regreso a su casa después de haber comido en un restaurante. En lugar de seguir por el puente peatonal sobre la calle, decidieron bajar hasta el arroyuelo que estaba completamente inundado y con la corriente fuerte. De repente, su amigo perdió el equilibrio y cayó al agua, mientras los demás solo pudieron observar cómo la corriente se lo llevaba. Lo encontraron menos de 400 metros más abajo. Las inundaciones no son un juego, amigos. Por más que creas que nadar es lo tuyo, la fuerza de la corriente te puede superar fácilmente. Historia 31. Espero que su familia nunca llegue a enterarse de esto porque es algo muy doloroso. Todos los días, después de clases, un grupo de jóvenes de la preparatoria se reunía en el parque para pasar el tiempo, jugar frisbee, escuchar música y compartir esos momentos típicos de la juventud. Una de las costumbres que tenían era colgar una hamaca dentro del kiosco. Esa rutina se repetía casi siempre que se juntaban. Pero aquel día, la mesa sobre la que él estaba parado cedió ligeramente, perdió el equilibrio y cayó. Al impactar, su cabeza golpeó con fuerza una piedra. Su vida se apagó en ese instante. Tenía apenas 17 años. Historia 32. Un buen amigo mío agravó su lucha con el alcohol durante la pandemia, aunque en realidad esa carga lo acompañaba desde hacía años. Finalmente, comprendió que no podía continuar por ese camino y decidió alejarse de la bebida de forma abrupta, un paso peligroso cuando la dependencia es profunda. Aquella misma noche, en medio de un episodio de convulsiones, se aferró desesperadamente a cualquier esperanza, casi implorando a alguna fuerza invisible. En ese trance, sufrió un fuerte golpe contra la base del inodoro que le provocó una lesión grave en la cabeza. El daño fue irreversible. Su padre lo encontró días después, recostado boca abajo cerca del sanitario, rodeado por el rastro doloroso de su último momento. Sin duda, una partida que dejó una sombra pesada e imborrable. Historia 33. Mi abuelo acababa de terminar de pintar o barnizar el interior de una van de trabajo que tenía estantes de madera. Resulta que un compañero suyo, por alguna razón, decidió fumar un cigarrillo adentro durante el descanso cuando la pintura aún estaba fresca. De repente, la van se prendió en llamas. La puerta trasera estaba cerrada en ese momento. O quizás se cerró de golpe cuando el hombre entró en pánico para salir. Fue una situación horrible. Historia 34. Una amiga estaba cruzando un paso elevado cuando tropezó con sus sandalias y cayó desde más de 9 metros sobre la autopista. Increíblemente, sobrevivió a la caída y fue vista por un conductor que se detuvo de inmediato para llamar a la ambulancia. Llegó al hospital completamente consciente y lúcida.
y su esposo estuvo a su lado durante todo el tiempo. Los médicos se estaban preparando para enviarla en helicóptero al centro de trauma. Sin embargo, mientras la trasladaban hacia el helicóptero, falleció porque nadie se dio cuenta de que tenía la aorta perforada. Al moverla sufrió una hemorragia fatal. Descansa en paz, querida y hermosa amiga, siempre te llevaremos en nuestros pensamientos. Historia 35. Mi tío, a finales de los 80, se mudó de Alemania del Este a Washington, D.C. En solo unos años, se convirtió en un importante traficante de sustancias y, supuestamente, líder de una banda durante la epidemia del crack. Un día, le quitaron la vida. Accionaron el arma contra su cabeza. No permitieron que mi abuela viera su cuerpo, diciéndole que esa imagen le impediría reconocer a su hijo como antes. Esto ocurrió alrededor de 1989, según me contó mi papá. Historia 36. Seguramente este mensaje se pierda entre tantos, pero es una advertencia muy importante para todos los que vivimos en climas fríos. Durante un invierno muy duro en Canadá, una chica estaba siendo llevada a su casa por su ex novio después de una fiesta cuando tuvieron una pelea. Ella terminó bajándose del carro y caminando hacia su casa. Para ponerlo peor, llevaba una falda corta y una camiseta, sin suéter alguno. Ese ex novio fue la última persona que la vio con vida. Al día siguiente, su mejor amiga la encontró muerta en la ducha. Acá hay que recordar que vivían en un pueblo muy pequeño, de solo 12.000 habitantes, donde no era raro que los amigos aparecieran sin avisar. Al parecer, en cuanto llegó a casa se metió a una ducha bien caliente, y eso le provocó un choque térmico en el cuerpo, lo que la llevó a resbalarse y caer, causándole la muerte. Así que, por favor, si estás congelado, encuentra otras maneras de calentarte antes de meterte a una ducha bien caliente y llena de vapor. Podría ser la última vez que tomas una. Vaya locura de situación, ¿verdad? Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Abramos un debate sano. ¿Quién crees que tuvo la razón en esta historia? Quiero leer tu veredicto y tus argumentos en los comentarios. Si te gustó el salseo, demuéstralo con un like y suscríbete para más. Prepárate para la próxima curiosidad. Hasta luego.